Elena Gómez se mofó de mí después de que anunciara mi renuncia y respondí manteniendo una mirada silenciosa y firme. Nuestra conversación había girado en torno a la decisión de la compañía de reducir los costos laborales, con un desdén particular dirigido a aquellos que supuestamente explotaban el pago de horas extras. Javier Torres también parecía disfrutar de la idea de recortar gastos. Una semana después, mi teléfono sonó incesantemente con llamadas de la compañía. Al contestar, el presidente Alejandro Martín preguntó bruscamente: ¿Quién eres exactamente? No pude evitar burlarme con desdén de la pregunta del presidente Alejandro Martín. En respuesta, me presenté como Carmen Delgado, una empleada de 59 años con 37 años de servicio dedicado desde mi graduación universitaria. Expliqué el papel de nuestra empresa en la prestación de servicios administrativos, atendiendo particularmente a los presidentes de compañías ocupados, manejando el trabajo de oficina y especializándome en asuntos relacionados con impuestos. Yo gestionaba con orgullo 45 clientes, una responsabilidad que se había vuelto abrumadora a pesar de la asistencia de un trabajador a tiempo parcial. A pesar de los desafíos, no podía mostrar ninguna señal de debilidad. Nuestros clientes eran relaciones de larga data y sus adversidades alimentaban mi determinación. Hoy, mientras estaba sentada frente a mi computadora, el implacable acoso de Javier Torres y Elena Gómez pesaba mucho en mi mente. Javier Torres, 7 años menor que yo y ahora el jefe del Departamento de Impuestos, había cambiado drásticamente su comportamiento hace 3 meses tras su ascenso. Su tono, una vez cortés, fue reemplazado por condescendencia y quejas, haciendo de cada interacción una lucha. Incluso cuando yo rebatía, él se mantenía imperturbable, instruyéndome a consultar el manual para obtener orientación y advirtiendo contra acciones innecesarias. Elena Gómez, la asistente de Javier Torres, se unió al acoso, criticando mi eficiencia y burlándose de mi estatus de rango y archivo. A pesar de ser la primera en rechazar un ascenso a jefe de departamento, un hecho desconocido para Javier Torres y Elena Gómez, me comprometí a completar mis tareas habituales. Su acoso persistió cuando Javier Torres me acusó de aumentar las horas extras, tildándolo de un desperdicio. Elena Gómez se hizo eco de su sentimiento, suspirando mientras afirmaba que mis constantes horas extras estaban arrastrando el rendimiento de todo el Departamento de Impuestos. La causa reciente de mis horas extras fue que Javier Torres inesperadamente dejó archivos de clientes de un mes entero en mi escritorio para ser archivados antes de fin de mes después del trabajo. Mi rostro se vació de color mientras miraba los archivos ante mí. Espera, todos estos tienen plazos este mes, ¿verdad?, expresé con confusión. Sin embargo, antes de que pudiera captar la gravedad de la situación, Javier Torres ya estaba empacando su escritorio, completamente desinteresado en abordar mis preocupaciones. Me voy, cuídate, comentó casualmente mientras salía rápidamente de la oficina, dejándome con una pila de tareas urgentes. Elena Gómez hizo lo mismo, añadiendo sal a la herida con una risa burlona. La incredulidad de la situación pesó sobre mí y suspiré profundamente mientras abría el cliente archivos esparcidos en mi escritorio. Para mi consternación, algunos de los archivos eran originalmente responsabilidad de Elena Gómez. La comprensión profundizó mi suspiro. Entendí por qué Javier Torres me había estado sometiendo a un acoso implacable. Querían que me jubilara rápidamente. Mi vasta experiencia y profundo conocimiento en materia de impuestos me convertían en un recurso preferido para otros miembros del Departamento de Impuestos sobre Javier Torres. El comportamiento inaccesible y la apariencia poco atractiva de Javier Torres hacían que todos, excepto Elena Gómez, lo evitaran. Parecía que la proximidad de Elena Gómez a él era estratégica, impulsada por la preferencia de Javier Torres por empleadas más jóvenes. La naturaleza superficial de su pensamiento me produjo un escalofrío. El acoso de Elena Gómez no era solo una vendetta personal, sino que buscaba ganarse el favor de Javier Torres, quien evaluaba el desempeño del Departamento de Impuestos. A pesar de estos desafíos, tuve que gestionar las declaraciones además de preparar las declaraciones de impuestos para mis compañías asignadas. Parecía que hoy la carga de trabajo de hoy estaba lejos de terminar.
Sin embargo, reclamar horas extras solo invitaría a quejas de Javier Torres y Elena Gómez, dejándome resignada a la perspectiva de horas extras no remuneradas. Entonces, inesperadamente, recibí una citación a la oficina del presidente Alejandro Martín. Nuestra compañía había pasado recientemente por un cambio de liderazgo debido a la repentina enfermedad del expresidente Ricardo Martín. El nuevo presidente Alejandro Martín, el hijo del expresidente Ricardo Martín, no estaba completamente familiarizado con nuestra compañía. Cuando entré en la oficina, noté a Javier Torres y Elena Gómez con sonrisas desagradables en sus rostros. En una atmósfera tensa, el presidente Alejandro Martín soltó una bomba: Carmen, necesitaremos que renuncies para fines de este mes. Mi mente dio vueltas mientras pedía una aclaración. Javier Torres y Elena Gómez aparentemente me habían acusado de facturar en exceso por horas extras, citando que mientras otros tenían alrededor de 15 horas, yo había superado las 80 horas. El presidente Alejandro Martín, ajeno a las verdaderas circunstancias, parecía impresionado con las 0 horas extras de Javier Torres y Elena Gómez. La realidad de la situación me golpeó. Las horas extras infladas eran el resultado de hacer el trabajo de Javier Torres y Elena Gómez. Sin embargo, revelar las instrucciones de Javier Torres correría el riesgo de presentarlo como mi propia incapacidad para administrar el tiempo de manera efectiva. Presenté los hechos afirmando que no había facturado en exceso por horas extras, sino que luchaba por terminar mi carga de trabajo dentro del horario regular. El presidente Alejandro Martín suspiró profundamente expresando dudas, pero reconociendo la falta de pruebas para seguir investigando el asunto. Sin embargo, insistió en que no podían retener a alguien que trabajaba a un ritmo tan lento. Resignada a la situación, el presidente Alejandro Martín sugirió mi renuncia y parecía que su decisión estaba tomada. Me dijeron que dejara la compañía a la que había dedicado 37 años. Sentí un agotamiento instalarse. A pesar de mi dedicación, la carga de trabajo adicional de Javier Torres y Elena Gómez no fue apreciada. Acepté renunciar a fines de mes, reconociendo que ya había comunicado mi decisión al presidente Alejandro Martín. Mientras miraba a Javier Torres y Elena Gómez, sus sonrisas vulgares reflejaban satisfacción. Al salir de la oficina del presidente Alejandro Martín, Elena Gómez me desafió con un sarcástico «gracias por renunciar», su burla penetrante. Respondí con una mirada silenciosa, enfrentando un desdén similar de Javier Torres, quien compartió su aprobación de reducir los costos laborales y me etiquetó como alguien que explotaba el pago de horas extras. Observando su alegre conversación, reflexioné sobre el proceso de traspaso. Creando documentos para todos mis clientes. Me aseguré de despedirme adecuadamente y concertar citas con aquellos que podía reunirme personalmente. Incapaz de programar una reunión con el presidente Alejandro Martín, recurrí a cartas para informarles sobre mi sucesor. Una semana después de la renuncia, disfrutando de un momento de relajación en casa, sonó mi teléfono móvil. Al ver la llamada de la compañía, dudé, ya que ya había completado los procedimientos de seguro social. Sin embargo, las llamadas persistentes tanto de la compañía como de los móviles personales de Javier Torres y Elena Gómez me llevaron a contestar a regañadientes. Tan pronto como descolgué, el presidente Alejandro Martín habló urgentemente preguntando: ¿quién eres exactamente? No pude evitar responder burlonamente: solo una señora desempleada que renunció a la compañía, nada más. En respuesta, el presidente Alejandro Martín explicó urgentemente el caos desde mi partida: 49 llamadas para detener las transacciones con la compañía. Suplicó mi regreso inmediato, revelando una sensación de pánico en su tono. A regañadientes me levanté de mi asiento y me dirigí de vuelta a la compañía. A mi llegada encontré a Javier Torres y Elena Gómez esperando, sus rostros notablemente pálidos y ojeras que subrayaban sus ojos cansados. Sorprendida por su drástico cambio de apariencia, pregunté qué estaba pasando. Javier Torres me fulminó con la mirada y reveló: desde que te fuiste, hemos sido bombardeados con llamadas para detener las transacciones,
no solo de tus clientes sino también de compañías prospectivas que planeábamos presentar. ¿Qué hiciste? Elena Gómez se hizo eco de la sospecha, expresando desilusión ante la idea de que recurriera a tácticas deshonestas. Su apariencia demacrada sugería el costo que les estaba cobrando manejar las cancelaciones. Aunque no había manipulado a los clientes, tenía una corazonada sobre la razón detrás de las interrupciones de las transacciones, considerando la inevitabilidad de las cancelaciones. Murmuré mis pensamientos en voz alta. Javier Torres, sin embargo, me acusó directamente insistiendo en que había orquestado algo. Exigió que fuera a la oficina del presidente Alejandro Martín inmediatamente, escoltándome a la fuerza hasta allí. Al entrar en la oficina del presidente Alejandro Martín con Javier Torres y Elena Gómez, el presidente Alejandro Martín me saludó con una mirada directa a los ojos. Javier Torres declaró: presidente Alejandro Martín, la traje, con un aire de autoridad, mientras que Elena Gómez lo siguió apresuradamente. Ignorando su tono acusatorio, el presidente Alejandro Martín me preguntó sobre la interrupción abrupta de las transacciones después de mi partida. Respiré profundamente y expliqué: nuestros clientes no nos necesitan para gestionar sus impuestos, hay firmas de contadores de impuestos que ofrecen servicios más baratos. Continuaron con nosotros por mí. Javier Torres replicó cuestionando mi autoestima, y Elena Gómez se burló de mí, ambos desafiando mi valor para la compañía. Sin inmutarme expliqué mi enfoque único ofreciendo estrategias personalizadas de ahorro de impuestos que resonaron con nuestros clientes. Javier Torres lo desestimó como ineficiente, argumentando que sus operaciones basadas en manuales eran más prácticas. El presidente Alejandro Martín suspiró profundamente, reconociendo la diferencia fundamental en nuestros enfoques. En un tono serio, dijo: de hecho, recibí una llamada sorprendente de mi padre, el expresidente Ricardo Martín. Resulta que algunos clientes que habían detenido las transacciones fueron directamente a papá Ricardo Martín para negociar en mi nombre. No había anticipado que los clientes llegarían a tales extremos por mí. Papá Ricardo Martín enfatizó que el Departamento de Impuestos prosperó gracias a mis contribuciones. No solo gestioné a mis clientes de manera eficiente, sino que también apoyé a los clientes de mis colegas, poseyendo un conocimiento que ni siquiera Javier Torres podía igualar. Papá Ricardo Martín reveló que si no hubiera rechazado el ascenso, para ahora habría ocupado un puesto más alto que el de jefe de departamento. El actual presidente Alejandro Martín expresó arrepentimiento con una expresión de dolor. Elena Gómez parecía sorprendida, probablemente lidiando con la idea de que yo podría haber sido su superior. El presidente Alejandro Martín se disculpó por haberme hecho renunciar inicialmente y preguntó si consideraría revocar mi renuncia. Según papá Ricardo Martín, yo era indispensable para la compañía. Si bien aprecié el cambio en la perspectiva del presidente Alejandro Martín, dudé en aceptar. Javier Torres interrumpió nuestra conversación, visiblemente molesto, y protestó por la decisión del presidente Alejandro Martín, cuestionando por qué fui elegida a mí por encima de él. Elena Gómez se hizo eco de sus sentimientos, elogiando el liderazgo de Javier Torres y expresando incredulidad ante la preferencia por mí. El presidente Alejandro Martín luego se dirigió a ellos con severidad, revelando que desde mi renuncia se habían recibido numerosas quejas del Departamento de Impuestos, sugiriendo que habían estado transfiriendo su carga de trabajo a otros. El rostro de Javier Torres palideció cuando el presidente Alejandro Martín expuso el hecho de que él había estado empujando la preparación de formularios de declaración de clientes a subordinados, incluido el trabajo de Elena Gómez para múltiples clientes. El presidente Alejandro Martín señaló la ironía, considerando que Javier Torres me había acusado de ser una ladrona de salarios. Observando las expresiones pálidas de Javier Torres y Elena Gómez, el presidente Alejandro Martín continuó revelando una supuesta filtración sobre su relación romántica. Javier Torres luchó por defenderse alegando que simplemente estaba asesorando a Elena Gómez como su superior. Sin embargo, el presidente Alejandro Martín mostró recibos del Departamento de Contabilidad que indicaban gastos de comida presentados por Javier Torres.
Confrontado con la evidencia, Javier Torres, sudando profusamente, no pudo proporcionar una explicación convincente. Elena Gómez también se puso pálida como un fantasma cuando el presidente Alejandro Martín los acusó de descuidar sus deberes, inflar reclamaciones de gastos y violar la política de la compañía al tener una aventura en la oficina mientras estaban casados. De una manera tranquila y directa, el presidente Alejandro Martín declaró la terminación de su empleo con efecto inmediato. Javier Torres y Elena Gómez intentaron resistirse, prometiendo retractarse de las reclamaciones de recibos y suplicando por sus trabajos. Tengo una familia, suplicó desesperadamente Javier Torres, intentando revertir su despido. Elena Gómez se hizo eco de sus sentimientos, expresando cuidadosamente su miedo a ser despedida. Prometió disculparse conmigo y con otros por cargarles trabajo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación que involucraba negligencia de deberes y una aventura con un supervisor, preocupada por su reputación, imploró una segunda oportunidad. Sintiendo su desesperación, ofrecí un consejo: ¿por qué no dejas de resistirte? Es indigno, sugerí. Javier Torres me fulminó con la mirada, replicando: cállate, ¿qué entendería una persona soltera como tú? Suspiré recordándole: Javier Torres, fuiste tú quien consiguió que me despidieran. Es solo karma, lo que siembras cosechas. ¿Por qué no asumes algo de responsabilidad y reflexionas un poco? Frustrado, Javier Torres miró hacia otro lado mientras Elena Gómez se mordía el labio angustiada. Consciente de más detalles sobre su mala conducta, me dirigí al presidente Alejandro Martín preguntando con una sonrisa si debería compartirlos. Javier Torres y Elena Gómez intentaron frenéticamente detenerme, temiendo una mayor exposición. Emití un ultimátum advirtiéndoles que las fechorías eventualmente saldrían a la luz, instándolos a enfrentar la realidad antes de que empeorara. Ante mi palabra, tanto Javier Torres como Elena Gómez cayeron de rodillas y el presidente Alejandro Martín decidió despedirlos en el acto. Más tarde revelé más sobre sus fechorías, incluyendo a Javier Torres fingiendo viajes de negocios para pasar días con Elena Gómez y sus tácticas insidiosas de acosar a los empleados que no les gustaban para que renunciaran. A pesar de mis intentos de ayudar a esos empleados, las estrategias de Javier Torres y Elena Gómez fueron implacables. Reprendían y presionaban repetidamente a los empleados fuera de mi vista, a menudo asignando tareas repentinas con plazos ajustados. Los empleados que renunciaron inicialmente me habían pedido que guardara silencio, pero dado que ahora estaban felizmente trabajando en otro lugar, decidí que era hora de hablar. El presidente Alejandro Martín, furioso por mis revelaciones, expresó su enojo por cortar el salario final de Javier Torres y Elena Gómez. Planeó investigar a fondo las reclamaciones de gastos infladas anteriores. Javier Torres, con lágrimas en los ojos, rogó al presidente Alejandro Martín que no le recortara su salario, temiendo el impacto en su familia. A medida que se desvelaba la verdad, la aventura de Javier Torres con Elena Gómez salió a la luz, lo que llevó al divorcio de Javier Torres. Los dos ahora enfrentan reclamaciones de compensación en la demanda de divorcio, marcando las consecuencias de sus acciones. Me di cuenta de la situación cuando Javier Torres se acercó a mí buscando ayuda para persuadir al presidente Alejandro Martín de que reconsiderara su despido. Elena Gómez y Javier Torres se encontraron en apuros. A pesar de sus esfuerzos, lucharon por conseguir nuevos trabajos en la industria fiscal. La naturaleza muy unida de la industria significaba que la noticia de sus fechorías se propagó rápidamente, haciendo que los posibles empleadores dudaran en contratarlos. Desesperados por ingresos para cubrir la compensación del divorcio y los gastos de manutención, recurrieron al trabajo diario en sitios de construcción, una marcada desviación de sus roles anteriores en la oficina. Elena Gómez a menudo me llamaba llorando, suplicando ayuda: Carmen, por favor, ayúdame. Solo quería una vida mejor y en realidad nunca me gustó Javier Torres, lloraba ella. Sin embargo, no pude ignorar el hecho de que su difícil situación era una consecuencia de sus propias acciones. Muchos, incluyéndome a mí, habían sido afectados por su comportamiento.
Le recordé a Elena Gómez que las consecuencias eran el resultado de sus elecciones. No se puede deshacer lo hecho, le dije con firmeza. Enfrentar las dificultades era la consecuencia de sus decisiones. La desesperación de Elena Gómez resonó a través de sus protestas. A pesar de sus remordimientos, el resultado se mantuvo sin cambios. En cuanto a mí, elegí distanciarme del caos del mundo corporativo. A pesar de las súplicas del presidente Alejandro Martín para mi regreso, me negué. Una vez que me dijeron que renunciara, no tenía deseos de volver. En su lugar, encontré consuelo ayudando en la oficina de impuestos de un amigo, complementando mis ingresos y disfrutando de un estilo de vida más relajado. En el futuro contemplé la idea de iniciar mi propia oficina donde podría servir a mis clientes sin las restricciones de la burocracia corporativa. En mi propio espacio podría dedicarme por completo a las necesidades de mis clientes. Como contadora de impuestos, aspiraba a estar en igualdad de condiciones con mis clientes, brindando servicios sin superioridad. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de emoción y oportunidades para perseguir lo que realmente me importaba. Mi segunda vida acababa de comenzar y anticipaba ansiosamente el viaje que tenía por delante.